Ahora, después de esa estructura, lo primero es que un orador profesional tiene que establecer contacto. Establecer contacto, en este caso que estamos desarrollando una presentación virtual, no es igual que una presentación presencial, ¿ya? Entonces, no es lo mismo vender tus ideas, vender tus productos online que vender tus productos virtuales, ¿bien? No es lo mismo. Entonces, establecer contacto y un elemento fundamental es la mirada, ¿bien? Lo primero es cuando la gente te conoce y espera de ti una presentación, ya sea un proyecto, lo que tú quieras presentarle, tú tienes que dominar la mirada, establecer contacto con la mirada. Si tú estás haciendo una presentación el domingo 27 a las 5 de la tarde, enciendes tu cámara, miras a cámara y háblale como si estuvieras conversando con tu enamorada, tu papá, tu mamá, una persona, ¿sí? Entonces, estableces contacto con tu mirada. Eso es lo primero. Desde el principio, siempre las personas van a buscar en tus ojos, en tu mirada, si les transmites confianza o seguridad. Bien. Y ese es el primer principio de la persuasión. El primer principio de la persuasión está en que las personas van a buscar en tu mirada si confían o no confían en ti. Ese es el poder. Hay una frase muy conocida que dice, los ojos son la ventana ¿de qué? ¿De qué? Del alma. Con la ventana del alma. Entonces, un orador va a transmitir lo que tenga en el alma. Y por eso es que es necesario mirar a cámara, en el caso que estamos haciendo una presentación virtual, o si estás haciendo una presentación presencial, la mirada es fundamental. Si tú tienes una mirada huidiza, miras hacia abajo, miras hacia arriba, eso no va a conectar ni va a persuadir a nadie. ¿Bien? Eso es lo primero. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ustedes se presenten el próximo domingo 27, deben encender sus cámaras y establecer contacto con la cámara y mirar a sus compañeros que están en la sala. Bien, les voy a dar algunos elementos y después vamos a la estructura. Les voy a dar una estructura para que puedan desarrollar mejor el discurso de 3 a 5 minutos. El segundo principio de la persuasión, porque este es un curso de persuasión, es mostrar vulnerabilidad. Mostrar vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Si tú demuestras en el curso que tú eres una persona vulnerable, es decir, no te crees el todopoderoso, ni el que inventó la divina pomada del desierto, ni te crees el tapón del océano. Al contrario, no sé, pensemos que estoy hablando de liderazgo, ¿ya? Mi tema es liderazgo. Entonces yo digo, así como ustedes que me están escuchando, me están viendo, en algún momento yo también quise liderar mi vida y estaba perdido, no sabía realmente por dónde comenzar. Yo era una persona con muchos miedos. ¿Qué estás demostrando aquí? Vulnerabilidad. Igual que los que te están escuchando o los que te están viendo. Las personas van a conectar contigo cuando muestras tal y como eres. Mostrarte, te muestras tal y como eres, sin creerte superior a los que te están viendo o te están escuchando. Entonces, ese es un concepto que conecta. Segundo principio, estamos hablando de principios de la persuasión. Cuando tú te enfrentas a un público y demuestras arrogancia, prepotencia, tú eres el mejor, tú eres que les ha inventado todo, entonces la gente no va a conectar contigo. Entonces, uno de los principios es mostrar vulnerabilidad. Entonces, les voy a estar dando unos cuantos principios para que después ustedes estructuren su presentación teniendo en cuenta estos principios y después les voy a dar los pasos a seguir. ¿Bien? ¿Me van siguiendo, sí o no? ¿Me van siguiendo, sí o no? Sí, profesor, sí sé. Excelente, excelente. Tercer principio para hacer discursos que impacten, discursos que persuadan, es utiliza el humor. El humor. Humor. Dentro de tu presentación tienes que hacer reír, tienes que conectar con esa emoción tan importante. Claro,
pero un humor fino, sin lograr que la gente hacer payasadas. No sé si me van siguiendo. El tercer principio es lograr que las personas conecten con el humor, chistes de buen gusto, que las personas se rían con lo que tú les transmites. Bueno, ahí, si ustedes siguen la conferencia y ven más de mis conferencias en YouTube, van a ver que yo utilizo mis técnicas, mis inventos que me he hecho, mis historias, que después vamos a ver el recurso de las historias, que yo no soy el gran humorista, ni mucho menos, al contrario, soy un expositor bastante serio, pero cuando yo utilizo algún recurso que la gente se sonríe, alguna gracia esa del Caribe, porque ustedes recuerden que yo soy cubano, entonces conecta con la gente emocionalmente, y ese es un tercer principio de la persuasión que no he inventado yo, ni mucho menos, el humor. Entonces, en tu presentación del domingo, trata de utilizar este recurso en la medida de lo posible. Si se te dan bien los chistes, si puedes contar una historia agradable, algo que con la gente se sonría contigo, eso conecta, ya sea presencial o virtualmente. Recuerden que del lado de allá de la cámara hay personas que están estresadas, hay personas que están preocupadas, y tú puedes, con una chispa de energía y humor, poder conectar con esa persona. ¿Bien? A ver, Juan tiene una pregunta. Juan, te escucho. Sí, con referente al humor, ¿a qué se refiere? O sea, cuando tiene que ser fino o algo así. ¿Sutil? Claro, exacto. Un humor que no sea chabacano, vulgar, porque muchos oradores utilizan, por ejemplo, palabras que suenan muy mal para conectar con la gente. Dicen, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la palabra huevón. Oye, huevones. No, yo no tengo nada en contra de la palabra huevón, pero para un sector de la población que a lo mejor te está viendo, que está ahí en la sala, no le gusta esa palabra porque le parece un poco fuerte, tiene otro nivel cultural, no se siente identificado con esas palabras que a veces suenan un poco chabacanas, un poco groseras, un poco vulgares. Entonces, a eso es lo que me refiero. Utilizar un humor, pero sin llegar a que suene grosero, que suene así, meterte con el público o utilizar palabras un poco que a veces no suenan bien. No sé si me captas la idea, Juan. Claro, tampoco es un humor fino como si tú fueras un intelectual. No, no, no. Lo que no quiero es que suenes chabacano, grosero, vulgar. Nunca vulgar. El orador nunca puede ser vulgar porque en el público hay, ese es otro de los principios que vamos a ver más adelante. Conoce tu público. Y en el público pueden haber personas que tienen un lenguaje vulgar, pero también te puedes encontrar personas cultas. Y entonces, ¿tú crees que vas a conectar con personas cultas utilizando las palabras groseras, chabacanas y vulgares? No. Entonces, buscar un término medio con un humor que haga reír, que haga sonreír a las personas, pero sin caer en lo chabacano, vulgar, grosero. Esa es la idea. ¿Bien? Hasta aquí ya tenemos 3 principios. ¿Alguna duda de cómo lo podemos poner en práctica? Les voy a enseñar los pasos. Vamos a ir primero con los principios. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda como Juan? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Esto es lo que quiero que ustedes se lleven, porque en realidad lo que tenemos que es llevarnos cosas para la presentación que vamos a hacer el domingo. ¿Bien? Otro recurso que es muy importante, las historias. Cuente una buena historia. Las historias son un recurso que nunca falla, es infalible. Cuenta algo que te haya sucedido, cuenta una historia que tenga relación con tu tema. Eso es lo que los seres humanos al principio de la humanidad se reunían en las fogatas para hacerse historias las noches enteras, se hacían historias, se hacían cuentos, se hacían anécdotas de lo que habían pasado en el día, que habían cazado tantos animales, que esas historias siempre van a conectar con las emociones de la gente. Cuenta una buena historia dentro de tu presentación, ¿sí? Historia que conecte con las emociones. Puede ser una fábula, puede ser una historia, puede ser... Yo en mis clases tengo varias historias que siempre conecto con los estudiantes en función de tu tema. Claro, tú no puedes hacer una historia, por ejemplo, vamos a pensar que Enrique va a hablar de el desempleo y de pronto hace una historia de la Caperucita Roja, por mencionar a cualquier tontería. No, tiene que ser una historia relacionada con tu tema. ¿Bien? Entonces,
Piensen en una buena historia. Ese es el cuarto principio que da resultados. Siempre la gente persuade. Incluso la gente compra por emociones, compra por la historia que hay detrás precisamente del producto o el servicio o la marca que tiene. ¿Bien? Entonces, cuenta una historia. Piensen en una historia que pueden incorporar ahí a su presentación, ¿sí? Cuenta una historia que sea agradable, divertida, cuenta una historia que pueda conectar con la gente. Ese es el cuarto principio. El quinto principio de un orador profesional es, y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Sí, la política. Este es un tema que le importa a todo el mundo, ya sea, todos somos política, lo decía importantes filósofos. Entonces, ¿qué sucede con el tema de la política? ¿Cómo abordar el tema de la política? Por ejemplo, yo en mis charlas nunca hablo de política, nunca hablo de política. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo recomendable si vas a tocar este tema, que es un tema que trae emociones encontradas? Te puedes encontrar en un público gente que sea de derecha y te puedes encontrar en un público gente que sea de izquierda. Entonces, si tú vas a tocar el tema de la política, es para conectar posiciones. No, es decir, conectar es unir posiciones, no para hacer discordia entre la gente que está ahí en el público, conectar posiciones. ¿Cómo se conectan las posiciones? Tienes que buscar un tema que sea común para todos. El orador que es inteligente, un orador que es profesional, tiene que conectar, si va a hablar de política y se va a meter en este tema tan enredado que despierta tantas dificultades, ¿cierto? Tienes que buscar temas comunes a todos. Tanto el de derecha, el de centro, el de izquierda, le interesa que la violencia, ¿sí o no? Que el país sea más tranquilo, más en paz. Entonces, busca temas comunes. Tanto el de derecha, izquierda, el de centro y todos los partidos políticos le interesa ¿qué? La economía. ¿Sí o no? Que la economía mejore, que haya más empleo. Entonces, no te metas en temas contradictorios si vas a tocar el tema de la política. Busca conectar posiciones en lo que a todo el mundo le interesa y tú estás consciente de que todo el mundo tiene una misma visión. ¿Bien? Yo, por ejemplo, nunca hablo de política, pero si en algún momento hablara de política, tendría en cuenta este número, el quinto principio de la persuasión es, si tú vas a persuadir a un público, tú no vas a buscar contradicción, tú no vas al final que una parte del público esté en contra de lo que tú digas y una parte del público esté a favor, sino que tú vas a buscar algo en común. Llévense esa idea, porque yo sé que muchos de ustedes se pueden preparar para gestión pública, incluso para entrar en la política, trabajar en algún partido político. Entonces siempre hay que, aunque yo no lo hable, pero tengo que indicarles qué deben hacer a la hora de presentar su discurso, su presentación, ¿no? Entonces, buscar ¿qué? Posiciones comunes, conectar con las posiciones comunes, que tú sepas que todos están a favor de esa posición. Por ejemplo, el tema de la corrupción. El de la derecha, el de la izquierda y el del centro y toda la orientación política que tú tengas, estás a favor de que se evite la corrupción, ¿no? En contra de la corrupción, combatir la corrupción por el daño que hace a la sociedad. Entonces, busca temas comunes. ¿Entendimos esta quinta posición? ¿Sí o no? Vamos bien. Yo quiero que alguien me diga, sí, profesor, me parece que está dando elementos importantes que podemos poner en práctica en nuestros discursos. Dígame sí o no. Si no, seguimos con el tema del neuroliderazgo. Dígame, profesor, sí, estos principios me parecen aterrizados, me parecen que lo podemos aplicar en el discurso. A ver, ¿qué cree Angélica? ¿Qué cree Angélica? A ver, ¿qué cree Angélica? Batería, juro, profesor. Bueno, excelente, profesor, me encanta lo que está dando todas las pautas y de esa manera podemos ir preparándonos. Tenemos una semana, así que me parece para mí perfecto. Gracias. Esa es la idea. Las pautas que les voy dando, incorporarlas ahora al discurso. ¿Quién me dice los 5 principios que hemos visto hasta ahora? Fíjense, esto que les estoy dando son los 5 principios de la persuasión moderna.
cómo se habla en público en el siglo XXI para conectar emocionalmente con la gente, reforzar tus argumentos y hacer presentaciones que realmente impacten. ¿Quién me dice los 5 principios? ¿Cuáles son? A ver, Maffer, los 5 principios, ¿está siguiéndolos o no? Sí, profesor. Establecer el contacto visual. Como usted sabe, todo se conecta con la mirada también. Mostrar vulnerabilidad, por ejemplo, experiencias que te hayan pasado para que puedas conectar con las otras personas, para que te puedan entender, ¿no? Utilizar el humor, las bromas, pero siempre con respeto. Exactamente. También es en el segundo principio, aclarar. El orador profesional tiene que dejar los egos al lado, ¿sí? Olvidarse de que él es el mejor del mundo y conectar con la gente y ubicarse al mismo nivel de las personas. Tú no te puedes creer el tapón del océano. ¿Bien? Muy bien, Maffer. Seguimos. Tercero. También está mucho la empatía, profesor. La empatía, exactamente. Tercero. Sigue la historia y la política. Bien. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Vamos a un sexto principio para que todo esto lo puedan incorporar a sus presentaciones. El sexto principio es la curiosidad. Estamos hablando de cómo persuadir. ¿Cómo voy a persuadir? El ser humano le encanta lo nuevo, lo novedoso, ¿sí o no? A todos nos gusta saber algo nuevo. Si tú en tu presentación me vas a hablar de lo mismo que ya yo sé, yo me voy a desconectar. No me interesa porque ya eso yo lo sé. No me está diciendo nada nuevo este profesor o no me está diciendo nada nuevo este expositor. Es lo mismo que ya yo conozco. Entonces el cerebro se apaga. Está demostrado que al cerebro le gusta lo nuevo, lo más actual, lo novedoso, porque es parte de la curiosidad. Entonces, si tú en tu presentación utilizas recursos novedosos, no sé, Maffer va a hablar de, no sé, el calentamiento global. Pero si Maffer va a hablar del calentamiento global y habla lo mismo que todo el mundo sabe, la gente se va a desconectar. Pero si hizo una investigación profunda y descubre algo diferente, ¿sí? Eso va a captar más la atención de la gente, algo que no haya escuchado en ninguna parte, porque Maffer vino a dar contenido actualizado y novedoso que despertó la curiosidad del público, algo diferente. Bien, ese es el sexto principio. Diferenciarse, diferente, contenido novedoso, actualizado, diferente, ¿sí? Algo que no se haya visto o se haya escuchado en ninguna parte. Ese es el sexto principio. La gente se mantiene conectada, empiezan a conectar más las neuronas, ¿sí? Hay sinapsis y la gente se mantiene conectado porque es novedoso. Bien, ese es el sexto principio que hay que tener en cuenta a la hora de hacer tus presentaciones. Bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Todo esto es para aplicarlo en la exposición del domingo 27 a las 5 de la tarde. El séptimo principio, más principios para incorporar al discurso persuasivo. Recuerden que esto es neurooratoria persuasiva. El séptimo principio es conceptos claros. Conceptos claros. Conceptos claros. Es decir, conceptos uno a uno. Tú empleas, es decir, defines el concepto y lo explicas. Después defines otro concepto y lo explicas. Es decir, no puedes hablar abstractamente. No sé si me doy a entender. No puedes hablar muchos conceptos, demasiada teoría, demasiados conceptos, demasiada información abstracta. Explicas es decir, transmites un concepto y explicas el concepto. Y después pasas a otro concepto y lo explicas. Es decir, uno a uno, vas presentando los conceptos uno a uno. ¿Para qué? Para que esto sea más digerible. Bien, pero si tú empiezas a hablar, conceptos abstractos, mucha teoría, las personas se van a desconectar. Pero si tú hablas un concepto, lo explicas, pasas a otro concepto, lo explicas. Entonces vas dando uno a uno una atención directa a cada uno de los conceptos para que a la gente le sea más fácil de entender.
¿Bien? Y eso hace que la gente no le sea aburrido, monótono, para que a la gente no le sea tedioso, cansado, que te da flojera escuchar tantos conceptos que al final no entiendes nada. Entonces, es mejor ir explicándolos uno a uno. ¿Bien? Ese es el séptimo principio. Por lo tanto, si ustedes en su presentación, que es de 3 a 5 minutos, tienen 3 o 4 conceptos claves, primero lanzan uno, lo explican, después lanzan otro, lo explican, después lanzan otro y lo explican para que le sea más digerible lo que tú le estás presentando, es decir, tu presentación. ¿Me van siguiendo, sí o no? Vamos siguiendo ahí los principios de la persuasión para una presentación de impacto, ¿sí o no? Eso es. Hasta ahora hemos estudiado 7 principios. Otro principio de la persuasión, todo lo que estamos hablando persuade al público a lo que tú le estás diciendo, ¿bien? Es la energía y el entusiasmo. Energía y entusiasmo. Es decir, si tú no le pones energía, entusiasmo a lo que tú estás transmitiendo, no vas a persuadir a nadie. Entusiasmo, energía, ¿sí? Ese es un octavo principio. A esto yo le llamo pasión por lo que dices. Pasión por lo que dices. Octavo principio. Energía, entusiasmo. Que la gente vea que tú estás apasionado, que te encanta lo que nos vienes a decir. Ah, pero si tú estás aburrido, tedioso, monótono, la gente ve que es una cosa que te da pereza hablar, entonces no vas a persuadir. No vas a predisponer a las personas a escucharte. ¿Ven? Entonces, indiscutiblemente, desde el principio hasta el final tienes que mantener la energía, tienes que mantener el entusiasmo, tienes que mantener la pasión, tienes que mantener las ganas. ¿Bien? Vamos a un noveno principio. Vamos a un noveno principio que esto es importantísimo. Validar lo que dices. Ya vas cerrando y validas. ¿Cómo vas a validar? Ah, puede ser un testimonio de alguien que hable sobre lo que tú dices, o puede ser, por ejemplo, ¿cómo vas a validar? Puede ser con unas cifras, puede ser citando a un autor, citas, cifras, testimonios, estudios que validen lo que tú estás diciendo, según el estudio de la Universidad de Harvard, según la cita del autor Albert Einstein, según las cifras del Ministerio de Economía, según los estudiantes de la facultad de tal, es decir, validación es muy importante porque eso le da fuerza a lo que tú estás diciendo, a través de citas, de estudios que validen lo que tú estás diciendo, testimonios que validen lo que tú estás diciendo, eso le da validez a lo que tú estás hablando, no estás hablando cualquier tontería. Y este es un noveno principio que ayuda a que, tiene razón el expositor. La gente va a decir, tiene razón, porque si la Universidad de Harvard lo dice, o el Ministerio de Economía y Finanzas lo dice, o la ONU lo dice, o la cita lo dijo tal autor, esto es un principio fundamental, le da fuerza al discurso, le da validación a lo que estás hablando. ¿Bien? Y seguramente la gente vaya aquí cuando estás validando lo que tú estás diciendo, que otros dicen lo mismo que tú estás explicando, entonces eso le da más fuerza. Y número 10, para cerrar aquí en estos principios, utilice elementos visuales potentes. Elementos visuales potentes, tanto en el tema que estamos hablando del presencial, como el tema del virtual, elementos visuales potentes. ¿Qué quiere decir esto de elementos visuales potentes? Si vas a utilizar una diapositiva, que esa diapositiva esté bien diseñada. Si vas a utilizar una foto, que esa foto esté bien, que tenga buenos píxeles. Es decir, si vas a utilizar un tipo de letra, que haya un buen diseño en ese tipo de letra. Si vas a utilizar videos, que esos videos sean llamativos. Es decir, elementos visuales potentes. Eso ayuda ¿para qué? Para que la gente se mantenga ahí y tú persuadas con fotos, con un buen diseño gráfico, con elementos llamativos, con un tipo de letra que sea fácil de leer. Entonces, eso también persuade, elementos visuales potentes.
¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos estudiado 10 principios. Quiero que, a ver si Víctor está por ahí. Víctor. A ver, Víctor Flores, si está por ahí. Sí, dígame, ¿qué tal? Buenos días. Víctor, ¿qué te han parecido estos 5 últimos principios que hemos estudiado? Del 5 al 10, del 6 al 10, perdón. Sí, muy interesantes y muy claros también a la vez. Que nos va a ayudar mucho para nuestra presentación de cada uno. Esa es la idea, fíjense. Profesor, pero son 10 elementos. ¿Usted cree que pueda utilizar los 10 elementos en mi presentación de 3 a 5 minutos? Bueno, por supuesto que no tengo tiempo a todos, pero nosotros no nos estamos preparando solamente para una presentación en CIPAL cuando te gradúes el domingo que viene a las 5 de la tarde. Nos estamos preparando para el trabajo, la universidad, tu trabajo profesional. ¿Bien? Entonces, ya tenemos claros los 10 principios de la persuasión. Si tú los aplicas, los 10 en tu presentación, ¡wow! Sería magnífico. Depende del tiempo de tu presentación. Por supuesto, si vas a hacer un discurso de 3 minutos, hay muchos elementos aquí que van a quedar fuera. Pero si vas a hacer una presentación de 20 minutos, 30 minutos, puedes incorporar todos estos elementos. ¿Bien? Entonces, alguien que me haga un resumen. A ver, José Arce, que está por ahí. Un resumen de los 10 principios de la persuasión. Los 10 principios. A ver, José, ¿qué te queda? Ya, me queda que es importante en cualquier presentación tener un buen contacto, mirar hacia los ojos, a pesar de que estemos a través de vía virtual, que es diferente a lo presencial, pero tener un buen contacto hacia el público es lo mejor como para iniciar. Hablar claro, con una buena entonación, saber de lo que se está hablando, con gracia y humor o carisma. El humor debe ser de acuerdo a lo que conozco de mi público, no puede ser un humor o muy sobrio. Validar adecuadamente y poner ejemplos para que el público se entretenga y no se distraiga, ¿no? Ejemplos como anécdotas, historias, estadística o estudios que validen de lo que estoy hablando. Bien, excelente. Ahora, ya tenemos los principios, profesor. Ya tengo los principios, ya sé más o menos lo que puedo poner en práctica en mi discurso. Bien, ahora, quiero que se lleven, y ustedes lo saben, en una presentación normal el discurso tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? ¿Cuáles son las 3 partes? ¿Quién me dice? Las 3 partes de un discurso. ¿Quién estuvo en el nivel profesional, en el otro curso? Profesor, a ver, es experiencia, necesidad y satisfacción. Profesor, inicio. Ajá, inicio o preámbulo. Desarrollo, conclusión. Desarrollo, parte central, muy bien. Y la conclusión o cierre. ¿Sí? Eso es lo básico. Bien, ya estamos claros. Ya saben lo que les estoy hablando. El preámbulo y la conclusión de tu discurso. Bien. Nosotros vamos a poner en práctica esos 10 principios. Bien, aquí, en estas 3 partes. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Estén atentos a esto que les voy a enseñar. Estén atentos a esto que les voy a enseñar. Lo primero en la introducción, en tu primer minuto. Recuerden que tenemos un discurso de 3 a 5 minutos, que más que un discurso es una exposición que ustedes van a hacer como neurooradores. Lo primero es revelar. Revelar. ¿De qué voy a hablar? ¿Ya? Bueno, ahí entra el saludo, pero esto no es oratoria básica, superior y profesional. Esto es más avanzado. Por lo tanto, tú vas a utilizar una revelación como tú quieras. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy les vengo a hablar sobre un tema interesantísimo. Cuando empecé a investigar sobre este tema fue muy revelador para mí. La verdad que es un asunto que nos atañe a todos. Es el tema de... Ahí tú empiezas a revelar. ¿Eh? Empiezas a revelar de qué vas a hablar. ¿Cómo tú quieres hacer esta introducción? Como a ti se te ocurra. No hay
un molde específico para revelar de lo que tú nos vienes a hablar. Bien, entonces después vamos a ver algunos elementos que podemos hacer en revelar. Pero eso es lo primero que tú haces. Nos vas a revelar por qué yo tengo que escucharte a ti, Odalis. ¿Okay? Eso es lo primero. En el segundo, que es la parte central de tu presentación, el objetivo es explicar. Explicar. Bueno, ya aquí empiezas a hablarnos del tema que tú vienes a hablarnos en cuestión. Empiezas a decir los detalles. Empiezas a detallar detalles. Aquí nos anuncias. ¿Ya? Y por último, en la conclusión, ya revelaste, explicaste, y entonces ahí viene un tema que antes de la conclusión nos tienes que deleitar. Es decir, en la conclusión, antes del cierre, deleitar con un cierre que sea, que nos quede, que nos atrape, que nos deje con deseos de más. Es decir, el objetivo de un orador es que la gente quiera seguir escuchándolo. ¿Sí? Que cuando la gente diga, wow, quiero más. Eso es lo que hace un orador profesional. Que la gente se quede tan entusiasmada con el deleite que tuvo en tus 3, 5, 10, 15 o 20 minutos que quiera más. Que quiera que tú los hayas atrapado. ¿Bien? Entonces, en cada uno de estos elementos vamos a incorporar estos 10 principios. ¿Ya? Cómo yo deleito, cómo yo explico y cómo yo revelo. Es decir, cómo yo anuncio, cómo doy detalles y cómo atrapo. Atrapar. Atrapes. Bueno, esto es una P. ¿Ya? Ahora, ¿recuerdan los 10 principios? 10 principios, ¿sí o no? ¿Los tienen ahí? Vamos a incorporar estos 10 principios aquí en el preámbulo, aquí en la parte central y aquí en la conclusión. ¿Cómo hacemos? Organicemos. A ver, Juan, de los 10 principios, ¿cuál pones en el preámbulo? Uno para el preámbulo, Juan. ¿Cuál sería? Creo que podría. Primero creo que tendría que ver con la historia y demostrar la vulnerabilidad. Ah, muy bien. Ahí, vulnerable. ¿Sí? Vulnerable. Eso puede ser. Aquí yo no vengo a darles la divina pomada que les va a quitar todos los dolores porque yo también he tenido problemas, ¿no? Aquí muy bien. A ver, Odalis, otro principio, ¿de dónde lo colocas? ¿Cuál era el principio del vulnerable? ¿El 2, el 3, cuál era? El vulnerable es el número 2, pero yo creo que el primero debería ser, uno, establecer contacto con el público. Recién ahí... Está muy bien. Este es otro principio en el preámbulo, establecer contacto con el público y el 2. Muy bien. Otro principio, ¿y dónde lo colocamos? A ver. A ver. Lo de las historias. Historia. ¿Dónde irían las historias? Estaría enlazado con vulnerabilidad. Ah, puede ser. ¿Cuál era el principio de las historias? Quiere revelar una historia. A ver. Número 4 es. El 4. Muy bien. A ver, Enrique, otro principio, ¿y dónde lo colocarías? ¿En el preámbulo, en la parte central o en la conclusión? Ya tenemos 3 principios aquí. Vale. Por ejemplo, la curiosidad, el número 6, lo colocaría en la parte central. Ah, voy a despertar curiosidad con una información novedosa, actualizada, y la coloco aquí para dar detalles de lo que les vengo a hablar, ¿no? Muy bien. Excelente. Excelente. Maffer, a ver, otro principio, ¿y dónde lo colocarías, Maffer? El humor, la número 3 en la parte central, como para poner un poquito más de entusiasmo también. Exacto, muy bien. Aquí yo voy a poner un chiste, voy a hacer una broma para que la gente aquí, bueno, vea algunos detalles y conectar con él. Está bien. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿y yo no puedo utilizar este recurso, el 3, en revelar?
En el 1, en la parte inicial. ¿El recurso del 3 no lo puedo utilizar aquí? ¿Al final también? Sí, también, yo creo. ¿También? Ah, eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Después que tú conozcas los principios, los recursos que tienes, tú lo vas a adaptar a tu forma de comunicar, a tu manera de expresarte, como tú te sientas más cómodo, más libre. ¿Vamos entendiendo eso? Profesor, y si yo quiero empezar con, no sé, se me ocurre empezar con el principio número 6. Perfecto. Pero tú sabes que hay un grupo de principios que tú tienes que cumplir en tu presentación. Vamos entendiendo. A ver, Valeria, ¿dónde colocarías otro principio? Yo colocaría el número 8, que es energía y entusiasmo. Podría ir desde el 2, cuando estés explicando. También en el 1. Como que en el 1. O sea, en verdad en cualquiera. Ah, claro. ¿Bien? A ver, John, otro principio que quisieras colocar y dónde lo colocarías. A ver. Profe, la parte del principio número 9, la validación, lo podría hacer en el cuerpo, en la explicación. Pues exactamente. Siempre hay que validar aquí en la parte central donde estás dando la explicación, que es la fortaleza del discurso. ¿Bien? Muy bien. En el 9 yo voy a validar con una cita, con un testimonio, con, no sé, citando a... Estamos claros, ¿verdad? A ver, Rosa Veda, que no ha hablado nada. Rosa, ¿qué pasa, Rosa? Quiero escucharte, Rosa. Profesor, yo el 10º donde dice revelar, porque también eso lo colocaría al principio, porque tengo que ver el inicio de qué voy a hablar. ¿Está bien? Muy bien, Rosa, muy bien. ¿Se dan cuenta? Tenemos principios y estos principios los vamos a organizar en una exposición como ustedes se sientan más cómodos, en dependencia del tema que ustedes están defendiendo. ¿Vamos entendiendo esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Ahora, profesor, ya tengo 10 principios. Fíjense, ya tengo una estructura donde tengo que en la parte inicial revelar, en la parte del centro explicar y en la parte central deleitar. ¿Para qué? Para anunciar, detallar y atraer a mi audiencia y que se quede con ganas de seguir escuchando. Bien. Ahora, vamos a ver qué recursos tenemos para eso. Recursos. Ya vimos los principios, ya vimos que esos principios los podemos utilizar en la estructura. Ahora, profesor, ¿y qué recursos tengo para lograr persuadir? ¿Sí? Lo primero es tu voz. Tu voz. ¿Ya? Profesor, ¿cómo utilizo mi voz? Tiene que ser una voz clara, pura, radiofónica, agradable, ¿sí? Para poder informar, revelar, deleitar, persuadir, por lo que acabamos de explicar, ¿no? Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta en la voz? La entonación. Que tenga una entonación correcta. Mantener una entonación durante todo el discurso, darle flexibilidad, bajar, subir el tono de tu voz, lograr que la gente atraparlo con tu voz a través de matices, intencionalidad. ¿Bien? ¿Qué otros recursos tenemos, profesor? El tiempo. ¿Qué tiempo le voy a dar a mi presentación? ¿Qué tiempo le voy a dar al preámbulo? ¿Qué tiempo le voy a dar al desarrollo? ¿Y qué tiempo le voy a dar a la conclusión? Bien, en el caso de la oratoria, menos es más. La gente quiere las cosas que tú se las condenses, ¿verdad? No tanto floro. La gente quiere las cosas al toque. Por lo tanto, en menos tiempo tú tienes que dar más y mejor información. ¿Estamos entendiendo eso? Pero esta es una información dosificada. Dosificar. Para eso estamos dosificando en 3 partes. ¿Bien? Para cumplir con el tiempo que tienes. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Ajá. Fíjense, otro elemento que tenemos.
Otro elemento que tenemos es la postura corporal. Tu postura corporal te va a ayudar para que logres deleitar, para que logres persuadir, para que logres los tres elementos que habíamos hablado, ¿sí? La postura corporal. Ahora, ¿cómo tiene que ser la postura corporal de un orador? Ya eso hemos hablado en los otros cursos. ¿Cómo tiene que ser la postura corporal? ¿Cómo es? Erguida, ¿sí o no? Si tú tienes una postura corporal decaída, con los hombros hacia abajo, ¿tú crees que vas a deleitar? No, ese es otro recurso que tú tienes, tu corporalidad, tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo. Bien. Entonces, otro elemento que tenemos, otro recurso, es la elaboración. Elaborar el texto. Elaborar el texto escrito. Y aquí es donde nos vamos a adentrar ahora. ¿Ya? Con tu voz, el tiempo que tienes que desarrollar, tu postura corporal y el escrito que ya tengas, entonces vienes a lograr los principios de la persuasión y las partes con las que tenemos que establecer. ¿Tenemos claro esto, sí o no? Ahora vamos a elaborar. ¿Ahora vamos a qué? A elaborar mi presentación. ¿Sí? Mi presentación. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar ya mi presentación persuasiva? Claro, los recursos, los principios. ¿Cuántos principios eran? ¿Cuántos principios eran? 10. 10. Mis 10 principios tienen que ir en la elaboración. Después vimos la estructura, ¿sí o no? La estructura. Esa estructura tenía 3 objetivos. ¿Cuáles eran los 3 objetivos? En cada una de las partes de la estructura, ¿cuáles eran los 3 objetivos? ¿Quién me los recuerda? Inicio, parte central y cierre. ¿Y cuáles eran los objetivos en cada una de esas estructuras? ¿Nos recuerdan? Los Revelar. Revelar. ¿Cuál más? Revelar. El segundo. Era detallar y el tercero era atrapar. No, sí, atrapar. Deleitar, ¿no? Deleitar, ajá, deleitar o atrapar. Ya tengo esa estructura. Y después vimos que los recursos. La voz, la postura. Exacto. Voz, postura corporal. ¿Qué más? ¿Qué más? Voz, postura corporal. Los recursos. Ajá. Los recursos, profesor. Ajá, estos son los recursos. Voz, postura corporal. Tiempo. ¿Qué más? Tiempo. ¿Y qué más? Y uno último que vimos. Elaboración del texto. Elaborar el texto. Muy bien. Ya tengo más claro lo que tengo que hacer, ¿sí o no? Mi exposición dura de 3 a 5 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo voy a desarrollar? Teniendo en cuenta los principios, la estructura y los recursos, voy a hacer mi texto. ¿Bien? Ahora, tengo que hacer un tema. A ver, vamos a ver, Noemí, ¿cuál es tu tema, Noemí? Mi tema va a tratar, bueno, estaba pensando sobre la contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Bien, ese es el tema de Noemí, contaminación ambiental. Y aquí voy a empezar a hacer un mapa mental. Es decir, aquí yo hago un mapa mental donde voy a desarrollar algunos subtemas relacionados con la contaminación ambiental. A ver, John, dime un tema relacionado con la contaminación ambiental. La destrucción de la capa de ozono. Capa de ozono. Ya, perfecto. A ver, Víctor, un tema relacionado con la contaminación ambiental. La contaminación de las aguas, mares, todo.
Aguas, mares y ríos, ¿se contaminan? Bien. A ver, Rosa, un tema relacionado con la contaminación ambiental. Ya tenemos capa de ozono, aguas, es decir, aguas, mares y ríos. Rosa. La contaminación con la minería, porque contamina el agua y nuestros productos. Excelente. A ver, Josué, otro tema relacionado con la contaminación ambiental. Limpieza en las provincias. Muy bien, la limpieza pública en las ciudades. Miren qué interesante, limpieza pública en las ciudades. Todo eso tiene que ver con la contaminación ambiental. Muy bien. A ver, Enrique, otro tema relacionado con la contaminación ambiental. Sí, las enfermedades respiratorias, por ejemplo. Enfermedades respiratorias. Miren todos los temas que están haciendo aquí, apareciendo interesantísimos. Angélica, otro tema relacionado con la contaminación ambiental. El humo de los carros, profesor. Contaminación del aire. Muy bien. Odalis. El cambio climático, profesor. Cambio climático. Bien. José, para cerrar aquí. La destrucción de las especies. Destrucción de las especies que están en peligro de extinción. Bueno, fíjense, le estoy dando una estructura que es poderosísima a la hora de hacer tu presentación y no tienes que aprenderte nada de memoria. Solo lo que tienes que aprenderte es principios, recursos, ¿qué más? ¿Qué más teníamos? Principios, recursos y estructura. ¿Sí o no? Principios, recursos y estructura. Y de aquí vas a diseñar tema principal y ideas secundarias. Estas son ideas secundarias. Ideas secundarias y tema principal. Ahora, recuerdan que ya teníamos una estructura, ¿sí? ¿Qué decía? Preámbulo. ¿Cuál era el objetivo en el preámbulo? ¿Cuál era? Revelar. Revelar, exactamente. Parte central, ¿cuál era el objetivo? Detallar, por ejemplo. Detallar. ¿Y en la conclusión? Pues deleitar. Deleitar. ¿Ya? Entonces, ahora tú tienes varias ideas secundarias y tienes una idea principal. Vas a colocar cuáles son las ideas que vas a utilizar en revelar, cuáles son las ideas que vas a utilizar en deleitar y cuáles son las ideas que vas a utilizar, no, perdón, detallar y deleitar. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? Vamos atrás. Voy a ponerlo por aquí. Es decir, tenemos ¿cuántos principios? 10 principios. ¿Lo recuerdan o no? Y ahí hay más principios todavía, hay más. Pero bueno, vamos a darlos en 10. ¿Qué más teníamos? Principios, recursos. ¿Cuáles eran los recursos? ¿Quién me dice? A ver, Odalis. La voz, el tiempo, la postura corporal. Ajá. Lenguaje corporal. Y el escrito, la estructura. El texto. La elaboración del escrito. Teníamos los 10 principios. ¿Cuáles eran los 10 principios? 10 principios. A ver, Angélica, los 5 primeros. Y Enrique me va a decir los otros 5. La estructura, estabilizar contacto, establecer contacto, mostrar... Ay, perdón, profesor, dígame. Sí, dígame usted, segundo. Mostrar vulnerabilidad, utilizar el humor, contar historias y la política.
Ajá, muy bien. Enrique, los otros 5. Sí, pues el sexto sería despertar la curiosidad, ¿no? En la audiencia. Curiosidad. El séptimo, dejar los conceptos claros, o sea, definirlos y luego explicarlos y no mezclarlos entre ellos para que no se cree confusión en el oyente. Ajá. El octavo, mantener durante todo el discurso una energía y entusiasmo que se contagie al oyente. La novena, validar todo lo que decimos o por lo menos apoyarnos en un testimonio, en cifras, en citas científicas, estudios, publicaciones, para de alguna manera dar más potencia al discurso, ¿no? Y la décima, pues usar elementos visuales que sean potentes, ¿no? O por medio de gráficas, con diferenciación de colores, que quede bien todo claro y legible, ¿no? Para que sea entendible de un vistazo, ¿no? Excelente. Aquí están los 10 principios, los 4 recursos y veíamos una estructura. ¿Recuerdan la estructura? Noemí, ¿recuerdan la estructura? Iba siguiendo, o Juan, que está por acá, pero vamos a ponerla aquí también. A ver, la estructura. A ver, Juan. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ya, era revelar, detallar y deleitar. Revelar, detallar y deleitar. Excelente. Bien. Ahora, ya tenemos principios, ya tenemos recursos, ya tenemos estructura y ya tenemos tema principal e ideas secundarias. Ahora, cada una de esas va a ir ubicada donde ustedes quieran ubicarlas. ¿Sí o no? Mis ideas secundarias van a ir donde yo quiera ubicarlas. ¿Vamos entendiendo? Entonces, yo cuando voy a hacer una presentación persuasiva, tengo en cuenta 4 elementos fundamentales. ¿Quién me dice? Principios, estructura, recursos y mi mapa mental. Y ya empiezo a desarrollarlo con mis palabras y lo voy a ubicar donde yo me sienta más cómodo. Ya yo tengo esto ya diseñado. ¿Qué hace un orador profesional? Imaginemos que a Odalis le digan, Odalis, mira, en la tarde tenemos una reunión aquí en la empresa y yo quiero que tú nos des una mirada de unos 15 o 20 minutos de lo que has hecho aquí en la organización no gubernamental en tus últimos 15 días, ¿no? Pequeño informe de positivo. ¿Qué hace Odalis? ¿Eso no lo tienen en Google? ¿O eso lo tiene en Google, Odalis? No está en Google. Entonces, esto es oratoria persuasiva, algo que tú tienes que crear para persuadir a tu compañero de trabajo y a tu jefe de todas las actividades que has hecho en los últimos 15 días, que eso no está en Google. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, yo rápidamente me acuerdo de ¿qué? De los 10 principios. Después, los recursos que tengo. Después, la estructura y hago mi mapa mental. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer Odalis? Bueno, voy a hablar actividades principales. ¿Qué he hecho? ¿Dónde? En los últimos 15 días. A ver, Odalis, pensemos en algunas actividades que has hecho en los últimos 15 días. Sí, mi tema principal, ¿cuál es? Actividades principales, ¿no? ¿Qué has hecho, Odalis? A ver, Odalis. ¿Qué has hecho, Odalis? O imaginativo o real, lo que tú quieras. Es con respecto al tema, ¿no? Sí, tu tema es, imagínate el reto que tienes es, tu jefe te dice, Odalis, tienes que hacer una presentación para el equipo de chicos que están aquí en la empresa para saber lo que ha hecho tu área, tu departamento en los últimos 15 días. ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora qué hago? ¡Mi madre! Eso no está en Google. ¿Qué hace Odalis como una oradora profesional, neurooradora? Tiene que persuadir a la gente de que has hecho bien tu trabajo. ¿Sí o no? Dime una actividad. Entonces aquí pones un mapa mental con actividades principales, ¿no? Dime algunas actividades. Voy a ayudarte. Reunión con el cliente de San Borja. Ya. Actividad. Otra actividad.
Reunión con el equipo de trabajo, reuniones diarias con el equipo de trabajo, reuniones diarias, presentación de informes semanales del equipo, presentación de informe semanal al jefe. Otra actividad. Actividad con los niños de la comunidad. Ya. Otra actividad. No sé, pones aquí varias actividades, ¿no? ¿Y qué sucede? Recuerda, entonces después tú dices, voy a iniciar con mi presentación, con mi parte central, con mi conclusión. Y empiezas a aplicar, ¿qué? Los principios. Para despertar curiosidad, les voy a hablar un poquito sobre el cliente que tenemos de San Borja, de la Municipalidad de San Borja, que nos va a ayudar al financiamiento. ¿No? Eso despierta la curiosidad de la gente. Oye, ¿verdad que tenemos a la Municipalidad de San Borja que nos va a ayudar con el financiamiento de ese proyecto? Sí, eso despierta la curiosidad. ¿Qué principio era ese de la curiosidad? ¿Cuál principio? ¿El 2, el 3, el 4? ¿Cuál era? ¿Quién me dice? El 6. El 6. Entonces, Odali va a comenzar con el 6. Va a hablar sobre esa reunión que tuvo con un representante de la municipalidad para crear curiosidad desde el principio. ¿Ya? Vamos a suponer que esta actividad con niños de la comunidad es una historia, ¿sí o no? Que engancha. Bueno, esa la voy a utilizar en la parte central. ¿Cuál era la de la historia? ¿Cuál era? ¿Qué principio era? El 4. Aquí va a poner el 4. La historia con la actividad que hicieron el martes 15 con los niños de la comunidad, que fue bien bonita, donde desarrollamos grupos de teatro, pasarelas de canto, qué sé yo. Toda la historia del encuentro que tuvieron con los niños. Bien. Otro principio, Dalis. Otro principio de los 10. Otro principio de los 10 de aquí arriba. Profesor, los elementos visuales me van a ayudar si coloco ahí porcentajes, dibujos, fotos de las reuniones. Perfecto. Resulta que hicieron una reunión de equipo y tomaste unas fotos, ¿sí? En esa reunión de equipo donde, no sé, el ejecutivo comercial José presentó el nuevo producto y tú tienes fotos de esos nuevos productos y del ejecutivo comercial que hizo la presentación, tiene fotos de ese día y colocas aquí las fotos. ¿Cuál era ese principio? Imágenes potentes, ¿no? El 10. Sí, elementos visuales potentes. Elementos visuales potentes. Vamos entendiendo ahora lo que hace un orador profesional que persuade. Y entonces tú vas a ir con una estructura ya diseñada previamente, pero que tú eres la que sabe. En la parte inicial voy a comenzar con el 6. El 6 es el principio tal de la curiosidad. Después de la curiosidad voy a pasar a... ¿Cuál era el 4, Dalis? Historias. La historia. Voy a contar la historia de la reunión que tuvimos en la comunidad con los niños, la actividad que tuvimos en la comunidad con los niños. Y en el 10, para cerrar mi presentación y persuadir a esta gente y atraparlos, les voy a poner una foto potente de la reunión que tuvimos con un ejecutivo comercial que presentó el primer proyecto. Se acabó. ¿Tienen claro lo que hay que hacer? A ver, ¿alguna duda con lo que hay que hacer? Esto es lo que hace un orador que persuade. No puedes ir a buscar en Google, porque en Google es muy probable que no estén los temas que tienes que exponer. Necesitas una estructura persuasiva y tú diseñar esa estructura en función de lo que vas a exponer. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo lo que hay que hacer? Y eso te sirve para la universidad, para presentar un proyecto a la gerencia, para hablar en público, donde quiera que quieras hablar. ¿Bien? ¿Entendimos más o menos lo que hay que hacer? Claro, en la medida que tú domines más. ¿Qué es lo que hay que dominar? ¿Qué es lo que hay que dominar? ¿Qué ustedes creen que hay que dominar aquí? Los recursos, tu voz, tu tiempo, tu postura corporal y la estructura. ¿Sí o no? Y los principios. ¿Sí o no? Ya tú sabes que tienes que deleitar, que tienes que informar, que tienes que atrapar,
que hay principios y vas ubicando esos principios en función de la estructura. Bien, que hay que despertar la curiosidad, ya sabes que hay que contar historias, ya sabes que hay que hacer un chiste si te sabes algún chiste que pueda compartir con tus compañeros, ya sabes que hay que validar la información, ya. Entonces tú vas estructurando como te sientas más libre. Ese es un máster. ¿Estamos hablando de qué? De un máster. No estamos hablando de una persona que baja de internet información, la coloca ahí y se aprende de memoria un tema. Eso es una persona cualquiera que habla en público, cualquier tontería que baja de internet. Ya estamos hablando que tú eres capaz, teniendo en cuenta los principios, los recursos y la estructura, hacer tu propio diseño y compartir lo que tú conoces. Que una idea principal con ideas secundarias que vas a ir colocando según la estructura que tú estás presentándole a la gerencia, a tus compañeros, en lo que tú quieras hacer. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Tienen claro? ¿Lo han copiado todo? Que sí. Miren aquí. Miren aquí. Idea principal, idea secundaria. ¿Recuerdan esto? 10 principios, ¿recuerdan? 10 principios. Asociar, como dice Enrique. ¿Lo asocio con qué? Con los recursos. ¿Cuántos recursos teníamos? ¿Cuántos recursos? Creo que eran 4, ¿no? Después, con la estructura, que son tres partes. Y la idea principal con las ideas secundarias, que es una idea y puedo tener, no sé, 10 ideas secundarias. Entonces, ¿qué voy haciendo? Asociando principio de la curiosidad para la estructura de la parte central. La curiosidad la voy a meter en la parte central. ¿Ya? Y esto de las ideas secundarias, la que me va a transmitir curiosidad, no sé, es la reunión que tuve con el gerente de la municipalidad de San Borja. ¿Vamos entendiendo? Otro principio, vamos a ver el principio de la historia que voy a hacer, la historia. Lo asocio, pero la historia, yo voy a comenzar con la historia, lo siento. En mi preámbulo va a ir la historia. ¿Ya? Pero ¿cuál es la historia? La historia que voy a poner aquí es la de el evento que hicimos, está hablando del ejemplo que pusimos Odalis, el evento que hicimos con los niños de la comunidad. La voy a poner aquí en el preámbulo. ¿Qué estoy asociando? Las ideas secundarias con la estructura. ¿Con qué? Con los principios. Lo siento. Esto no lo inventé yo. Esta es la oratoria moderna que estudian las charlas TED. Es decir, esta es la guía, la metodología de las charlas TED. Las famosas charlas TED que ustedes han visto que han dado la vuelta al mundo hace muchísimos años, con Chris Anderson al frente, que la gente se queda ahí viendo los videos en YouTube. Eso es lo que hacen. Siguen principios persuasivos y van asociando con las ideas que quieren transmitir los oradores. ¿Bien? Lo vemos más, yo creo que en esta estructura lo vemos más claro, ¿sí o no? 10 principios, 4 recursos, 3 estructuras, preámbulo, parte central, conclusión, con una idea principal e ideas secundarias. Lo vemos mejor ahí, yo creo, ¿verdad? 10 principios, 4 recursos, 3 estructura, idea principal, 10 ideas secundarias. ¿Qué estoy haciendo aquí? Asociando idea con la estructura, principio con la estructura. Cuando tú aprendes de otra persona, ¿sí? Es la experiencia de la otra persona. Es decir, el profesor García, con su experiencia de 25 años, le transmite sus conocimientos. Yo, con mi experiencia de 15 años, le transmito mis conocimientos, ¿sí? Esa es mi experiencia. Ahora a ustedes les toca desarrollar su propia experiencia, porque la experiencia o la estructura de la experiencia es el método. Y después, ¿qué le hemos transmitido? El profesor García le ha transmitido ¿qué? Su método. Yo les he transmitido mi método. Ahora ustedes, con estos dos métodos, van a tener su propia ¿qué? Experiencia. Y van a crear sus propias ¿qué? Estructura. Y van a crear su propio ¿qué? Método. ¿Entendimos lo que quiero transmitirles a ustedes? Ustedes ya son oradores máster. Más que profesionales, son máster. Que por lo tanto van a utilizar el método mío, el método del profesor García,
No, el método de ustedes. Teniendo en cuenta que la experiencia que van a ir adquiriendo hablando en público y la estructura que ustedes mismos van a crear que les sea más fácil. ¿Vamos entendiendo lo que les explico? ¿Sí? Ahora, la experiencia es cuando a lo largo del tiempo se produce cierta acción. Sí, tú vas a ir adquiriendo experiencia en hablar en público en la medida que con el tiempo vayas tomando acción, presentando, haciendo presentaciones virtuales, haciendo presentaciones presenciales, haciendo conferencias, haciendo clases, lo que tengas que hacer. ¿Sí? Tomando acción. Entonces, la acción que tienen ahora por delante es, la primera acción, el domingo que viene, graduarse. Creando, ¿qué? Una estructura propia con un método propio de exposición. Nadie les puede decir, Odalis, no, está mal esa exposición tuya. No, profesor, yo escogí del método de García y del método del profesor Gainza, hice mi propio método para exponer. Y aquí estoy tomando acción. ¿Vamos entendiendo eso? Y eso te va a ir adquiriendo, ¿qué? Experiencia. La estructura de la experiencia es la disciplina de su realización. Ahora, Odalis, Enrique o Rosa, todos ya tienen la estructura del profesor García, la estructura del profesor Eglis. Mi estructura, la de Enrique, la de Odalis, ahora yo esa estructura con mucha disciplina la voy a ir mejorando a cada vez que vaya a ponerla en práctica. ¿Entendimos eso? La disciplina se convierte en el objeto del conocimiento de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ustedes, cada vez que se presenten en público con su estructura que han tomado de la del profesor García y de la mía, ¿qué va a pasar? Vas a poner más conocimiento. Le vas, aprendí esto nuevo, se lo voy a incorporar. Esto lo escuché en una charla, se lo voy a incorporar. Y vas creando tu propia estructura, tu propia experiencia, tu propia metodología a través de los conocimientos que has adquirido. Es decir, cuando ustedes me escuchan a mí en una conferencia, en lo que ustedes vean, yo he tenido toda una carrera que he tomado de muchas personas hasta crear mi propia estructura con los conocimientos que he ido adquiriendo y eso me ha dado experiencia. Ahora, si hay profundización, hay cierta fluidez y si hay fluidez, hay también transformación. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me puedo quedar de brazos cruzados con lo que me enseñaron en el máster. ¿Tengo que qué? Profundizar. Tengo que hacer profundizar, seguir preparándome. En esta semana voy a profundizar en la estructura de García, en la estructura del profesor Gainza, voy a ir profundizando para lograr ¿qué? Cierta fluidez, ir transformándome en un mejor orador. La estructura de la experiencia forma la unidad de la cual aparece el sentido de del contenido. Entonces, cuando tú empiezas a tener una estructura propia, unos métodos propios, a tener tus propias experiencias hablando en público, entonces ya te va a ser más fácil transmitir un ¿qué? Un contenido. Vas a poder coger de internet, le aplico la estructura mía que aprendí de García y del profesor Gainza con mucha disciplina, con mucha profundización, ya la puedo transformar y lanzo mi contenido. El contenido que lanzo no se parece ni al de García ni al del profesor Gainza. Es mi contenido porque yo he ido transformándolo, he ido adquiriendo mi propia estructura, mi propia profundización. ¿Vamos entendiendo eso? El contenido es una característica de la participación humana, ¿dónde? En la experiencia. Es decir, a medida que tú tengas más experiencias hablando en público, haciendo presentaciones, vas a ir mejorando el contenido. A lo mejor el domingo no te sale muy bien el discurso de 3 a 5 minutos, pero después vas a ir mejorando a medida que tengas más experiencia hablando en público. La experiencia no es solo una parte de la vida humana, es la vida. Entonces, a lo largo de tu vida, seguramente, para hacérselo más simple, para que lo vean mejor, ¿ya? Todo esto que le estoy hablando aquí, para finalizar, lo voy a sintetizar en algo tan tonto como esto, pero les va a causar gracia. Angélica, ¿usted recuerda cuando dio su primer beso de amor? A ver, Angélica, ¿qué nos dice Angélica? Enciende su micrófono, Angélica. Sí, me acuerdo, profesor. Bueno, seguramente han pasado unos cuantos años, ¿sí? No es que le estoy llamando una persona ya mayor, ¿no? 40 años, profesor. Imagínense, ¿se están dando cuenta? Seguramente Angélica, cuando dio su primer beso de amor, no recordaba, no sabía cómo dar el beso.
¿Sí? Pero ¿qué fue pasando? A lo mejor la mamá le dijo, mira, Angélica, cuando tengas que darle el beso a tu esposo, cuando te cases, tienes que hacer así de esta manera. Ella tomó de su mamá un consejo. Una amiga de Angélica en esa época le dijo, Angélica, tú sabes, cuando no te pongas nerviosa, tienes que estar tomando la estructura de otra persona. Pero hasta que Angélica tuvo que buscar su propia metodología, su propia estructura, empezó a profundizar en eso hasta alcanzar cierta fluidez, ¿sí? Y ahora después se casó con su esposo, ya tiene experiencia, ya no hay quien le diga nada, porque ya ha dado muchos besos ya. Estamos viendo eso. Se llevaron la idea. La gente que está fuera de la experiencia queda fuera de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no practicas, no aprendes a besar, entonces nunca vas a besar a nadie. Entonces, eso da lo mismo. Si tú no practicas, no logras experiencia hablando en público, cada vez que tengas la posibilidad, te quedas fuera del juego, fuera de la vida. ¿Vamos entendiendo eso? Entonces, espero que les haya quedado más claro. Nosotros, o al menos yo, no quiero que tú sigas lo que yo te digo. Ahora tú vas a ir y vas a estudiar la metodología de ambos profesores, vas a tomar lo mejor de cada una de ellas y vas a crear tu propio ¿qué? Método, tu propia ¿qué? Estructura, tu propio ¿qué? Profundización, tu propio contenido, ¿sí? Y vas a empezar esos contenidos a aplicarlos y vas a ir mejorando, vas a ir transformándolo y vas a tomar más experiencia. Eso es un máster, ¿sí? ¿Qué es un máster? ¿El que viene a enseñar lo mismo que otra persona? No. Es el que crea su propio contenido. ¿Vamos entendiendo, Juan? Ahora, miren aquí. A lo mejor se me quedaron fuera algunos principios. Miren. Contenido novedoso. Hablamos de eso, ¿verdad? Voz y entonación como recursos. Comunicación no verbal como recursos. Manejo del tiempo. ¿Recuerdan eso? Tu propio estilo. Ese es un principio que me quedó fuera. Propio estilo. Incorporen 11. ¿Sí? 11. Mensajes creíbles. 12. Fíjense, más principios aparecen. Mensajes creíbles. Que sea creíble lo que dices. Miren, otro principio. Interacción constante. Se me quedaron fuera ahí. Miren. Es decir, cuando tú vayas a hacer una presentación, tienes que buscar interactuar a través de dinámicas, a través de preguntas, interactuar. Ese principio se me quedó fuera. ¿Dónde vas a interactuar? Profesor, yo voy a interactuar en la conclusión. Yo voy a interactuar en la parte central. Yo voy a interactuar con una dinámica desde el principio. Por ejemplo, cuando yo soy expositor en una conferencia, a mí me gusta interactuar constantemente con la gente. Hago dinámicas. Vean las conferencias mías en YouTube. Y a lo mejor empiezo con una dinámica para levantar desde el principio. Interacción constante. Aplico esa interacción constante como principio con una dinámica en el mismo inicio de mi conferencia. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo esto? Miren aquí otros principios que ustedes pueden poner en práctica. Aquí estos 3 se me quedaron fuera. Propio estilo, bueno, como tú te comunicas, como tú eres, demuestra tu personalidad. Bueno, que cuando la gente te escuche o te vea, dice, esa es Angélica o esa es Rosa. Entonces, miren, llévense estas ideas. Tu presentación el domingo tiene que ser clara para enseñar, directa, ir al grano para persuadir.